Hoy un fruto nativo se va a convertir en una receta espectacular. Miren qué lindo día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una receta. Acá tenemos al fruto responsable de este video. Se trata del tazi. Hoy estos frutos se van a convertir en una receta. Y para eso vamos a ir adentro. Bueno, acá tenemos los frutos del tazi, también conocido como doca. Hoy voy a hacer bastones de tazi fritos. Para el que no conoce este fruto nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. Les cuento que lo único que hice previamente con los frutos es lavarlos y cepillarlos. Algo para tener en cuenta sobre este fruto es que cuanto más chico sea, mejor, para esta receta y para otras, porque el fruto chico es tierno y no es fibroso. A medida que va creciendo, llega un punto donde el fruto se pone fibroso. Bueno, ahora a hacer la receta. Lo primero que vamos a hacer con los frutos es cortarlos en mitades y para eso nos vamos a ayudar de que el fruto ya viene marcado. Una vez que cortamos los frutos en mitades, ahora les retiramos las semillas. Retiramos las semillas, lavamos y continuamos. Ahora vamos a hacer bastones, cortando los frutos a lo largo. Así. Cortamos todos los frutos y continuamos. Bueno, ya tenemos una buena cantidad de bastones de tazi. Ahora vamos a la cocina. Antes de continuar, algo muy importante es que si lavaron los frutos del tazi, en este punto tienen que estar secos, sin nada de agua, ya que el agua y el aceite caliente no se llevan bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en un recipiente vamos a colocar suficiente aceite para freír. Ahora prendemos el fuego y ponemos a calentar con un fuego medio alto. Esperamos hasta que el aceite esté bien caliente. Cuando el aceite esté bien caliente, le agregamos con cuidado los bastones. La idea es que queden dorados por fuera y tiernos por dentro. A medida que se van dorando, los vamos dando vuelta. Listo, ya están bien dorados. Ahora los retiramos y los colocamos en un plato con papel absorbente. Y eso lo hacemos para retirar el exceso de aceite. Bueno, y así quedó la receta. Ahora le voy a agregar un poco de sal y voy a pasar al momento más lindo del video. Pasar a probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se tratan de bastones de tazi o doca fritos. Ya mismo voy a pasar a probarlos, así les cuento de qué se trata. Vamos, a lo más lindo, a darle al pico. Mmm. Mmm.
Tremendo esto. Ya mismo les cuento de qué se trata. Ya les recomiendo esta receta. Quedó buenísima. La textura quedó crocante por fuera y tierna por dentro. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de estos bastones de Tassi, les cuento que se parece a una mezcla entre zucchini y un suave sabor a jamón. Sí, a esa mezcla, pero eso se parece a mi paladar. Seguramente a otra persona le puede parecer otro sabor, pero sí les puedo asegurar que es una receta deliciosa. Háganla. Para el que no conoce de qué se trata el Tassi, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata mostrándoles la planta. Y también les voy a dejar otra receta realizada con los frutos del Tassi, pero en esta ocasión una receta dulce, tampoco se la pierdan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo, probar la receta. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta. Por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. ¡Chau!